La médula espinal constituye uno de los elementos más extensos y diversos del sistema nervioso central. En este video abordaremos la caracterización de los núcleos y láminas del asta ventral por medio de diferentes técnicas histológicas. Para empezar, describiremos algunas de las generalidades destacables de esta estructura, para luego brindar una explicación sobre su relación anatómica externa e interna. Después, exploraremos la citoarquitectura de las láminas de Rexed y los núcleos ventrales. Concluiremos con un acercamiento a la fisiología e importancia del asta ventral y las nuevas herramientas histológicas que han surgido para su estudio. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica de unos 45 centímetros que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la primera y segunda vértebra lumbar de la columna vertebral. La columna vertebral se compone de un sistema óseo de vértebras separadas por discos, donde cada vértebra consta de un cuerpo ventral o centro, que en conjunto con un arco neural rodean el agujero vertebral, a través del cual pasa la médula espinal. Se encuentra protegida por tres membranas conocidas como meninges: la dura madre, la aracnoides y la pia madre. El espacio que le subyace contiene líquido cefalorraquídeo. La sangre es suministrada a la médula espinal por las arterias espinales, que están ubicadas anterior y posteriormente y se ramifican para perfundir en las meninges. Su composición anatómica externa se segmenta en 31 pares de nervios espinales, cada uno de los cuales recibe y proporciona una raíz dorsal y una ventral. Sobre esta base, la médula espinal se divide en los siguientes segmentos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Existen dos agrandamientos evidentes en la médula: el agrandamiento cervical, que inerva las extremidades superiores, de C5 a T1, y el agrandamiento lumbosacro, que inerva las extremidades inferiores, de L1 a S2. Las raíces espinales lumbares y sacras producen un grupo de raíces nerviosas en el cono medular conocido como la cauda equina. Su composición anatómica interna se organiza en tractos de materia blanca, es decir, axones mielinizados que se encuentran dispuestos alrededor de una matriz celular simétrica de materia gris que tiene forma de mariposa. En ella se encuentran los somas, las fibras de motoneuronas amielínicas y las interneuronas que interconectan los ganglios dorsales y ventrales. Los tractos transmiten información específica sensorial a través de la raíz dorsal o información motora a través de la raíz ventral. En este diagrama podemos observar los elementos comunicantes principales de la médula espinal: las raíces ventrales que comunican la información motora y las raíces dorsales que comunican la información sensorial y se ven precedidas por la cadena simpática de ganglios de raíz dorsal. El concepto de lámina se ha adoptado ampliamente para describir los límites citoarquitectónicos en la médula espinal en muchas especies. Estas láminas fueron descritas por primera vez por Rexed en 1954 en el gato. Aunque la sustancia gris tiene una gran diversidad morfológica de células, las neuronas de una lámina a menudo muestran una arquitectura dendrítica, patrones de conexiones y funciones fisiológicas particulares. Rexed utilizó la tinción de Nissl en secciones de microtomo de congelación de 100 micras de espesor para subdividir la médula espinal en varias láminas horizontales, según la densidad celular, el tamaño y la morfología de los somas. La materia gris se divide en distintas láminas celulares. El asta dorsal se compone de neuronas sensoriales en las láminas 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, el asta lateral se compone de neuronas viscerales que se definen en los segmentos torácicos, formados por las láminas 7 y 10. Y el asta ventral se compone de neuronas motoras en la lámina 8 y 9. En este video nos enfocaremos en el asta lateral y ventral. La histoquímica de NADPH diaforasa, una sintetasa de óxido nítrico, marca selectivamente una serie de poblaciones discretas de neuronas en todo el sistema nervioso. Esta técnica simple y robusta se ha utilizado en un gran número de estudios experimentales y neuropatológicos. En el capítulo 6 del libro de Spinal Cord, Claire Hayes y Gulgun Kaibolery hacen una caracterización de la citoarquitectura de la médula espinal por medio de esta técnica. Esto es en base a la organización laminar propuesta por Rexed. En cuanto a la citoarquitectura de la lámina 7, su apariencia uniforme se debe a la distribución homogénea de las células medianas y algunas motoneuronas estrelladas más grandes. Además, se han identificado células piramidales, multipolares y fusiformes. Algunos de los neuroquímicos presentes son la calvinidina, la quercetinina, encefalina, glicina, óxido nítrico y parvalbúmina. Las neuronas GABérgicas grandes se encuentran asociadas con el soma de las motoneuronas en la lámina 9 y probablemente funcionan como interneuronas premotoras. La lámina 7 tiene conexiones con la corteza motora, el núcleo rojo y la sustancia gris periacueductal.
Sus aferentes primarias, que provienen de los músculos y articulaciones, se concentran en la porción medial, mientras que sus aferentes viscerales en el cordón torácico se concentran lateralmente. La función principal de estas interneuronas es conectar los pools de motoneuronas que controlan las vías motoras descendentes. Este sistema tiene como ventaja que un pequeño grupo de neuronas puede ejecutar un movimiento excitatorio o inhibitorio para un diferente número de músculos. Al nivel de los agrandamientos cervicales y lumbares, la lámina 8 se limita a la base medial del asta ventral. La heterogeneidad en la morfología de sus células la distingue de la lámina 7 e incluye desde grandes neuronas casi idénticas a las motoneuronas hasta células en forma de huso a lo largo del borde medial. Tiene una organización donde los árboles dendríticos se orientan dorsoventralmente con dirección a la lámina 7 o a la comisura ventral gris, pero no a través de la línea medial. Estas arborizaciones dorsales son generalmente simétricas y tienen poca extensión mediolateral. Aunque existe poca información respecto a la identidad química de estas células, se cree que la mayoría son GABAérgicas y algunas de ellas pueden contener óxido nítrico, calvinidina y parvalbúmina. Las neuronas espinales comisurales proyectan hacia la lámina 7, 8 y 9 del asta ventral contralateral, mientras que otros de sus axones ascienden o descienden en la materia blanca adyacente, en general fibras cortas propioespinales que generalmente conectan los segmentos lumbares y cervicales más cercanos. La lámina 8 tiene un papel central en la coordinación de la actividad motora y sus neuronas parecen críticas para la coordinación locomotora en ambos lados del cuerpo, probablemente por medio de la acción de reflejos cruzados, mientras que la conexión de los grandes agrandamientos cervicales y lumbares funcionan para la coordinación de movimientos frontales y traseros. La lámina 9 es el sitio de las células más grandes de la médula espinal, las motoneuronas alfa. Sus axones inervan los músculos estriados y usualmente tienen forma de estrella. Un 30% de la población neuronal se constituye por algunas células más pequeñas, las cuales son motoneuronas gamma. Estas inervan los elementos contráctiles de los husos espinales. La organización de las células en la lámina 9 se da en las columnas longitudinales y su número varía dependiendo del segmento espinal. Las ramificaciones dendríticas son longitudinales y forman haces que se extienden en los planos rostrocaudal, mediolateral y dorsoventral. En humanos, estas formaciones se componen solo de motoneuronas de la misma columna. En la mayoría de las especies, las motoneuronas muestran una organización dendrítica transversal, la cual se extiende hacia el asta dorsal, así como a la sustancia gris ventral, lateral y dorsolateral. El carácter de sus neuronas es colinérgico y se han identificado sustancias como la calmodulina, el péptido ligado al gel de la calcitocina y dopamina. El grupo lateral de neuronas de la lámina 9 proyecta al cerebelo y se ha sugerido que la agrupación dendrítica de estas motoneuronas puede sincronizar la acción de un grupo específico de músculos. Por otra parte, la función de las dendritas contralaterales se relaciona con interconexiones motoneuronales recíprocas como las involucradas al caminar. El área central gris, también conocida como la lámina 10, principalmente se constituye de células piramidales y estrelladas densamente empaquetadas en neuronas medianas y pequeñas. En la arquitectura dendrítica predominan dos tipos celulares. En la porción rostral y medial se extienden células con un árbol dendrítico bipolar en el plano dorsoventral, el cual puede abarcar desde la lámina 6 hasta la 8, mientras que en la porción ventral los árboles se encuentran extendidos en el plano rostrocaudal. Junto al canal central se encuentra el canal colinérgico central de neuronas. Por otra parte, las células GABAérgicas se organizan en dos columnas longitudinales, una dorsolateral y otra ventrolateral. También se han encontrado neuronas inmunorreactivas una gran variedad de químicos. La lámina 10 recibe entradas de las fibras C y alfa-delta y proyecta múltiples estructuras, entre ellas el núcleo lateral parabranquial, el núcleo del tracto solitario, la amígdala, la formación reticular medular y pontina, el tálamo e hipotálamo y la misma lámina 10 contralateral. Recibe proyecciones directas de núcleos del tronco encefálico, como el núcleo magno del rafe, que se relaciona con la inhibición descendiente de la información nociceptiva, y los axones propioespinales ascendentes que proyectan a todos los niveles espinales. En 1985, Honda y Pearl demostraron que existen al menos 3 categorías funcionales de neuronas en la lámina 10: multirreceptivas, nociceptivas y mecanorreceptivas. Los circuitos de la médula espinal forman redes complejas de motoneuronas, interneuronas, aferentes sensoriales y tractos descendentes. Otra forma de organizar la sustancia gris de la médula espinal es respecto a los núcleos espinales, los cuales, dependiendo de su ubicación longitudinal, podrán observarse o no en los cortes transversales. Como ya hemos visto, el asta ventral contiene los núcleos motores que inervan los músculos de las extremidades y el tronco, mientras que los núcleos del asta dorsal reciben información sensorial del cuerpo,
que se distribuye sinápticamente a las motoneuronas de la médula espinal, interneuronas y núcleos supraespinales. Los proyectos de mapeo del Atlas Allen, de cerebro humano y de ratón, han permitido el estudio del sistema nervioso mediante diversas técnicas de tinción como NISL y la histoquímica de acetilcolina. Para la comprensión histológica de los núcleos tomaremos como referencia las imágenes que provee el Atlas Allen con tinción de NISL y sus anotaciones correspondientes. El núcleo cervical central se encuentra entre C1 y C4. Se compone de grandes neuronas multipolares cuyas dendritas se ramifican dorsolateral y ventralmente. Recibe sus aferentes primarias de los núcleos y articulaciones cervicales superiores y de la raíz dorsal inferior y los canales semicirculares. Dichas entradas aferentes son mediadas directamente por el núcleo vestibular contralateral. Esta conexión sirve para el reflejo tónico del cuello, respondiendo además de los estímulos vestibulares, acutáneos y propioceptivos. Se ha demostrado que otras neuronas de este núcleo proyectan contralateralmente al cerebelo. Las columnas de células preganglionares del sistema nervioso autónomo incluyen el núcleo intermedio lateral y el núcleo intercalado. El núcleo intermedio lateral contiene neuronas simpáticas y se subdivide en principal de T1 a L1. En este segmento, las neuronas se orientan en dirección rostro-caudal y sus dendritas se extienden longitudinalmente. El núcleo intermedio lateral funicular corre embebido en el funículo lateral y extiende sus dendritas mediales hacia el núcleo intermedio lateral principal y las laterales hacia la sustancia blanca. Por otra parte, el núcleo intercalado forma una serie de puentes en la zona intermedia, conectando el núcleo intermedio lateral con el área central autonómica, ubicada en la lámina 10 dorsolateral al canal central. El núcleo intermedio medial se encuentra en la lámina 10 en el segmento C1 y C4, dorsal al núcleo cervical central. Entre C6 y C8 se encuentra en la lámina 6 y a partir de T1 en la lámina 7. Sus neuronas se caracterizan por ser pequeñas y medianas con forma piramidal. Las aferentes autonómicas se consideran relevos de información visceral a todos los niveles cispenales del núcleo, y se especula que estas neuronas inhiben los componentes de las vías simpático-excitatorias localizadas en el IML. El núcleo comisural dorsal lumbar se localiza entre L1 y L2 a lo largo de la línea medial en la comisura dorsal gris. Sus neuronas son redondas, ovaladas o en forma de huso. Sus dendritas forman un holgado plexo longitudinal a través del núcleo y los axones proyectan al nervio hipogástrico y a los ganglios pélvicos. Este núcleo muestra un dimorfismo sexual y es más grande en los hombres que en las mujeres. El núcleo comisural dorsal sacro se encuentra en la parte de las láminas 3 y 7, entre los segmentos L6 y S2, y se involucra en mediar la información pélvica visceral, recibiendo aferentes somáticas que incluyen la nocicepción. Su estimulación eléctrica puede provocar la relajación del esfínter urinario. Ahora, el núcleo sacro precerebeloso se encuentra en especies como la rata, la ardilla, el mono, pero no en gatos. Se ubica entre S1 y S4. Es un núcleo redondo con secciones transversales conformado por neuronas multipolares grandes. Sus dendritas proyectan longitudinalmente hacia el cerebelo, asemejando el núcleo dorsal de Clark, pero con la diferencia de que su proyección es contralateral. Se ve activado por el grupo 1 de aferentes musculares. Otras de sus proyecciones se dirigen al tálamo y probablemente se involucran con la orientación espacial de la cola. El núcleo sacro-parasimpático está ubicado de forma lateral entre S1 y S2 y consiste en neuronas parasimpáticas preganglionares que inervan el intestino delgado, los esfínteres uretrales y anales, la vejiga y los órganos sexuales. Sus aferentes primarias son proyecciones viscerales pélvicas y contiene distintas poblaciones de neuronas espinotalámicas. Es importante recordar que todos los cuerpos celulares revisados anteriormente se comunican de forma ascendente y descendente a través de diversos tractos. Los tractos sensoriales que ascienden en la sustancia blanca de la médula espinal surgen de células de los ganglios espinales dentro de la sustancia gris, los cuales, como hemos visto, reciben información sensorial primaria. El sistema de columnas dorsales del lemnisco medial es un aferente importante en la vía de información somatosensorial, el cual finalmente conduce a la excitación de la corteza somatosensorial. Se compone del fasciculus gracilis, el cual recibe fibras de los ganglios por debajo de T6, proporcionando sensación sobre las extremidades inferiores, y el fasciculus cuneato, que proporciona información de las extremidades superiores. Los tractos que descienden a la médula espinal están involucrados con la función motora voluntaria, el tono muscular, los reflejos y el equilibrio, la inervación visceral y la modulación de las señales sensoriales ascendentes. El más grande es el tracto corticoespinal, el cual se origina en la corteza cerebral. Los tractos descendentes incluyen el tracto rubroespinal, vestíbuloespinal y retículoespinal.
Ellos reciben información de los sistemas motoros superiores y se originan en los núcleos del mesencéfalo, el pons y el bulbo raquídeo. Además, existen los tractos autónomos, que descienden de varios núcleos del tronco encefálico hasta las neuronas preganglionales simpáticas y parasimpáticas de la médula espinal. Estos tractos constituyen un vínculo vital entre los centros que regulan las funciones viscerales y superiores. Prácticamente todas las partes de la sustancia gris espinal contienen interneuronas. Estas conectan varios grupos celulares. Muchas interneuronas tienen axones cortos distribuidos localmente, pero algunas tienen axones que se extienden por varios segmentos espinales. Algunas de ellas pueden modular o cambiar el carácter de las señales, mientras que otras juegan un papel clave en la transmisión y en los reflejos espinales. El acomodo topográfico de las columnas de motoneuronas se organiza de forma que la inervación de los músculos más troncales se encuentra más medial, y la inervación de las extremidades y los músculos más distales se encuentra más lateral. Dicha organización somatotópica facilita los reflejos motores, tanto de las vías monosinápticas que efectúan los reflejos de estiramiento, como de las vías polisinápticas encargadas de los reflejos flexores. Ambas involucran varios segmentos de la médula espinal e inician la contracción muscular. Las interneuronas en la sustancia gris modulan la respuesta motora. Por ejemplo, las células Renshaw son interneuronas inhibitorias asociadas a las motoneuronas alfa por medio de retroalimentación negativa, la cual regula la excitabilidad de todas las neuronas motoras alrededor de una articulación. El propósito final de la histología es comprender mediante tinciones y reacciones químicas la naturaleza e identidad de las células estudiadas. Como revisamos, las neuronas espinales son muy heterogéneas en ubicación, identidad transcripcional y función. Para comprender sus contribuciones a los circuitos sensoromotores, en septiembre de este año se publicó un artículo de nuevas herramientas para el análisis de neuronas con una referencia tridimensional. Este trabajo aborda desde los métodos de montaje, corte y microscopía de la médula espinal de ratón, hasta la asignación de secciones al atlas tridimensional conforme a las tensiones de Nissl del atlas Allen, además de la creación de mapas de calor. El mapeo de intensidad y densidad celular de colina acetiltransferasa y su distribución espacial. Incluye también el mapeo de intensidad y densidad de proyección de fibras con marcadores como isolectina B4, trazadores con adenovirus asociado a la proteína fluorescente de tomato, y además permite la comparación de mapeo celular de acetilcolina en varios animales mediante la visualización de distribuciones de celdas dentro de cada hemisegmento. Esto facilita la precisión de mapeo sobre poblaciones específicas como la columna preganglionar motora o la columna hipaxial. El software es de libre acceso por GitHub, la que permite el enriquecimiento de la comunidad científica mediante la actualización de tradicionales técnicas histológicas en nuevas herramientas como esta, la cual permite la visualización tridimensional de la médula espinal. Les dejo el link en el artículo de la descripción y agradezco por su atención en el video.